Alguien que no recuerdo que nuestra historia se empieza a escribir con la historia de nuestros padres. Y en el libro del que hoy hablamos, en Periodista Digital, se trata esto, de cómo la autora del libro, Alejandra Suárez, se construye a sí misma a través de reconstruir la historia de su padre, que por si fuera poco, no es una historia simple, sino que es la historia del siglo XX, la historia de la Guerra Fría y todo lo que tiene que ver con el espionaje. De ahí que el título del libro, Mi padre es un espía ruso. Alejandra Suárez, muchas gracias por estar en Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros por la invitación. En el libro, Alejandra, cuentas la historia de tu vida, de cómo descubres, naciste sin conocer a tu padre, cómo esa duda, esa necesidad de saber quién era tu progenitor siempre persistía ahí, cómo tu madre te cuenta una versión y cómo a los 13 años todo esto cambia. En junio del 88 vais a Marbella un fin de semana y ella te dice, te voy a contar la historia de tu padre. Cambia la historia que te había contado hasta ahora, pero esa no era toda la verdad. Exacto, ella me da ahí una versión pues muy edulcorada, muy censurada de quién era mi padre. Sí que me habla por primera vez de que mi padre había sido un espía, ¿no? Y sobre todo me habla de la historia de amor de ellos, pero por ejemplo nunca me dice en esa conversación ni después el verdadero apellido de mi padre, el que debería haber sido mi apellido, ni tampoco ella me habla de las memorias, me dice que están en la cámara de seguridad de un banco, pero me dice que nunca me dejará verlas, ¿no? Realmente las memorias que hay en mis manos cuando vaciamos la casa de mi madre porque ella es ingresada, ¿no? Entonces, bueno, pues me da una versión, simplemente me dice que no era alemán, como me había estado contando hasta el momento, sino que era soviético y que había decidido cambiar de bando y fue reclutado por la CIA en Bogotá y, bueno, pues empezó a trabajar para la CIA, a hacer una labor de espionaje, a pasar documentos de alto secreto, primero en la embajada soviética en Bogotá y luego en Moscú, porque a su regreso a Moscú en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues la información que pasa por sus manos es bastante más relevante que la que puede conseguir en Bogotá. Claro, hay un momento en tu historia en el que tú descubres las mentiras en las que te ha ido contando tu madre, que además cuentas, bueno, la relación tan complicada que habéis tenido madre e hija, queda muy, muy reflejada en el libro. Llega un momento en que esas mentiras de tu madre o esa construcción de un relato más adulterado, cuando descubres que no es acertado, tú empiezas una investigación. Durante una investigación que te acompaña durante muchos años. Conforme vas contando en el libro esta investigación, te va cambiando la visión de tu padre. ¿Cómo gestionas todo eso a nivel emocional y cómo gestionas que tu padre era una persona y luego descubres que es otra? Bueno, pues la gestión es complicada, como comprenderás, sobre todo porque, como bien dices, la relación con mi madre fue difícil. Realmente la idea de mi padre no cambia mucho desde el momento en que mi madre me dice que había hecho lo que había hecho, ¿no? Que había sido espía, que por amor a su pueblo y por intentar desvelarles pues la gran mentira que vivía la Unión Soviética y que creo que a día de hoy sigue viviendo Rusia, él pues se cambió de bando, fue reclutado por la CIA y entonces ha sido durante todos estos años como una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque ha habido momentos muy bonitos, como el momento en el que descubro la figura de Martha Peterson y voy a conocerla a Washington, y momentos tristes, pues como esa relación con mi madre, descubrir exactamente cómo murió mi padre, la angustia que yo he pasado también leyendo pues la historia que contaba Marta y algunos otros documentos en los que se ve lo mal que lo debió pasar mi padre mientras estuvo encubierto en Moscú, ¿no? Entonces ha sido el sentimiento predominante, siempre me gusta decirlo, es el orgullo a mi padre, pero es verdad que ha sido una montaña rusa de emociones. Se gestiona regular. Cada vez que hago una entrevista, yo digo, bueno, es como si me saliera un puntito en el corazón, ¿no? Porque me estoy desnudando, ¿no? Al hacer estas entrevistas y al contar la historia de mi padre, ¿no? Y es como una muesquita más en el corazón que incluso emocionalmente al recordarlo es difícil de gestionar. La segunda parte del libro es, como bien dices, aquellas memorias de tu padre de las que te habló tu madre y que te dijo que, bueno, que era muy peligroso que vieran la luz. Gracias a la publicación que has hecho podemos tener la oportunidad de leerlas. Ahora entraremos un poco en el fondo de lo que contaba tu padre, de ese relato en primera persona. Pero cuando llegas esos documentos a tus manos, ese manuscrito, decides, llegando un tiempo, a hacerlo público, ¿queda algo de ese miedo que te inoculó tu madre por las reacciones que podría generar?
Bueno, el miedo que me inoculó mi madre, yo realmente no lo... A pesar de que ella me lo decía y que yo, bueno, pues trataba de ser obediente, de no contar la historia a nadie y tal durante unos años, realmente yo en ese momento no lo sentí. Yo el miedo como tal, a pesar de eso he publicado las memorias, pero he empezado a sentirlo hace un par de años cuando mi correo electrónico fue intervenido por la FSB. Yo pensaba que estaba hablando con mi familia rusa y resulta que el correo había sido intervenido y estaba hablando con la FSB, que estaba tratando de sacarme información probablemente sobre estas memorias, ¿no? Entonces, bueno, me decido a publicar las memorias primero porque es mejor que se sepa toda la verdad y que se vea realmente lo que hay en esas memorias. En esas memorias hay muchos nombres y no sé cómo afectará eso a esas personas o si siguen vivas o a hijos de esas personas, pero yo tampoco, probablemente por inconsciencia, ¿no? Por no trabajar en el mundo de la inteligencia, no he tenido tampoco una sensación de miedo, de peligro real. Bueno, lo veo como algo un poco increíble, ¿no? Sí que a partir de esa intervención de mi mail por la FSB y alguna conversación que he tenido pues, con Sergei Girnov, por ejemplo, que fue un antiguo comandante del PIC, él me decía que yo con esta historia pues de alguna forma estoy desvelando la gran mentira que contó la Unión Soviética y ahora sigue manteniendo Rusia al mundo sobre mi padre, ¿no? Que poco menos que había sido pues, una persona pusilánime, que había sido chantajeado por la CIA para espiar para ellos, ¿no? Y él me decía que la historia de mi padre sigue muy viva en Rusia, que se sigue estudiando en las escuelas de inteligencia, que sigue reponiéndose la miniserie que hicieron sobre él. Y entonces, bueno, ahí sí que empecé a tener cierto temor, pero bueno, lo que pensé es que mis padres se merecían que yo desvelara al mundo esta historia, ¿no? Y que creo que todos podemos aprender mucho de esta historia, sobre todo con lo que está pasando actualmente, porque creo que tiene un paralelismo brutal con la situación actual, el conflicto actual que estamos viviendo, y ellos se merecían que yo asumiera este riesgo. Me gusta ahondar en esto último que dices, Alejandra, porque lo mantienes desde el principio del libro, cómo, bueno, llegas a afirmar en un momento que la Guerra Fría no ha terminado y que ese mundo un poco de dos bloques que conocimos durante décadas se sigue manteniendo. En las memorias de tu padre se ve la evolución ideológica de una persona criada en el régimen soviético, bueno, educado en que Stalin era el padre de la patria y no cabía otra forma de pensar, cómo él va descubriendo paulatinamente bueno, que la realidad no es del todo como le han contado y al final, bueno, decide algo tan duro como para una persona como ese traicionar, entre comillas, decimos lo de traicionar a la patria para pasarse un poco al bando de enfrente, que es que colaborar con la CIA. Queda muy bien descrito esa evolución ideológica, da la sensación que le escribe un poco porque quería explicar por qué ha dado ese paso. Claro, porque él no dejaba de ser, evidentemente, un hombre de nacionalidad rusa. Exacto, él, a ver, tenemos que ser sinceros, él es un traidor para su patria y yo creo que le costó muchísimo tomar la decisión que tomó porque él lo hizo por su pueblo, por sus compatriotas, en todo momento lo dice en las memorias, pero es verdad que ese afán de ayudar a su pueblo significaba traicionar a su patria, ¿no? O al gobierno de su patria, más bien, ¿no? Entonces, como bien dices, describe perfectamente esa evolución desde un joven comunista súper convencido del régimen, del idealismo marxista-leninista, a cómo se va dando cuenta pues, de todas las barbaridades que hacen en nombre de ese régimen y cómo de engañados viven sus compatriotas. Y entonces él lo hubiera tenido muy fácil cuando estaba en Bogotá pidiendo asilo político en cualquier país de Occidente y en Estados Unidos, que ya estaba reclutado por la CIA. Y sin embargo lo que decide es que la forma de mostrar a su pueblo la gran mentira que están viviendo es desde dentro, es desde en primera persona, una persona con autoridad moral porque había trabajado muy fielmente para el régimen, era la mejor, la indicada para demostrar, ¿no? Desde dentro cómo era en realidad ese régimen. Y como bien dices, bueno, pues yo creo que estas memorias él las utiliza un poco para tratar de expiar esa culpa también, ¿no? Él, creo que en todo momento se sintió un poco culpable, ¿no? Por lo que hizo y entonces trata de también, no solo describe su evolución para cambiar de un extremo ideológico a otro,
sino que creo que trata como de excusarse, ¿no?, delante de su pueblo, que entiendan por qué ha hecho lo que ha hecho. Además hay un momento en el libro, como digo, que hay mucha tensión dramática, casi como digno de una novela, pero es la vida real, que es cuando tu madre y tu padre se siguen teniendo comunicación, es un poco la CIA la que hace de enlace entre ambos. Tu madre escribe una carta contándole tu existencia, que ha tenido una hija en Madrid, y bueno, esa carta nunca llega a tu padre y él muere sin saber que ha tenido una hija. Sí, No sé si te habrás bueno, planteado alguna vez hasta cómo habría cambiado su historia de haber tenido esa información. pues yo creo que habría habido un cambio. Es probable que mi padre no hubiera viajado a Moscú, porque mi madre queda embarazada en verano del 74, yo nazco en marzo del 75, y mi padre regresa a Moscú para hacer esta labor para la CIA en otoño del 75. Entonces, previamente a ese viaje de mi padre, la CIA y mi madre acuerdan no decirle nada para que él pueda, pues, hacer esta misión sin tener una preocupación extra, ¿no? Pero claro, si él en ese momento, antes de volver a Moscú, hubiera sabido que mi madre estaba embarazada, o en algún momento de esos 2 años y medio que estuvo en Moscú antes de morir, hubiera sabido que tenía una hija, pues yo creo que hubiera intentado una salida diferente a lo que finalmente sucedió, y hubiera intentado salir de la Unión Soviética antes. Entonces, probablemente, pues igual que si el final no hubiera sido tan trágico como fue, la historia hubiera cambiado mucho, porque yo hubiera conocido a mi padre, probablemente no sería hija única y hubiéramos tenido una familia, pues, más típica, no como la familia que tuve, y hubiéramos vivido, pues, relativamente a salvo, ¿no? Nunca se sabe, probablemente mi padre siempre hubiera vivido perseguido, ¿no? Pero bueno, al menos la realidad de mi madre y mía hubiera sido muy diferente, y sin duda la suya. Como esta historia tiene también giros de guión sorprendentes, en 2018 dos periodistas colombianos colocan una nota en la tumba de tu padre en Rusia para intentar establecer contacto con familiares de tu padre en este país, en Rusia. Y milagrosamente funciona y milagrosamente llegan a ti. Cuéntanos un poco esto, porque a mí yo creo que es una de las partes del libro que más me ha sorprendido, porque dices, ya no pueden pasar más cosas, pasa esto en 2018. Sí, bueno, yo tenía previsto viajar con ellos a Rusia, y no viajo porque Marta Peterson, en una conversación telefónica, se pone a llorar por teléfono, me dice que para mí es un peligro viajar a Rusia, que, bueno, es de estas cosas que te decía antes, ¿no?, que yo no percibo el peligro. Digo, no sé, esto es increíble que me digan que yo puedo estar amenazada de alguna forma, ¿no? Pero bueno, yo, por mi lealtad hacia Marty y por seguir su consejo, pues decido no viajar a Rusia con estos amigos, y ellos sí viajan y dejan, bueno, pues con las indicaciones que tenemos de dónde creemos que está enterrado mi padre, en el cementerio de Kovanskaya, pues ellos dejan una nota en la lápida de mi padre. Y efectivamente luego se pone en contacto conmigo quien parece que es la hermana de mi padre, pero bueno, ese primer correo yo creo que sí puede ser real, pero después es lo que te comentaba antes, que descubrimos que tras un tiempo ellos cambian de correo electrónico. Bueno, el segundo correo electrónico ya es desde otra dirección. Me dice que es mi prima, la hija de la hermana de mi padre, que es quien me había escrito en la primera ocasión, y entonces empieza a haber una serie de cosas raras en esa conversación, y bueno, pues descubrimos, ayudada por gente de la CIA, que mi email está intervenido y que yo no estoy hablando con mi familia, sino que estoy hablando con la FSB. Claro, es que fíjate de lo que estamos hablando, Alejandra. Hablamos de una historia que sucede hace casi medio siglo. Damos por hecho que la Unión Soviética ya no existe, que la Guerra Fría terminó en el 89 con la caída del muro de Berlín. Y bueno, hablamos de que investigar la vida de tu padre, publicar sus memorias, genera que los servicios de inteligencia rusos intervengan en tu correo y que te recomienden no viajar a Rusia, bueno, porque digamos que puedes tener problemas en este país. Bueno, sorprende, y yo creo que cae un poco el velo de, como bien dices, de establecer un paralelismo entre ese pasado que parece lejano, pero no es tan lejano y que incluso es presente. Yo mantengo lo que digo en el libro: la Guerra Fría no ha terminado, sigue habiendo dos bloques, y ahora se ha puesto de manifiesto, pero durante muchos años hemos vivido, pues, con desconocimiento, porque realmente
tanto Occidente, tanto el bloque de Occidente como el bloque de la ex Unión Soviética siguen enfrentados y siguen ocultando información. Oculta, creo, mucha más información la actual Rusia y todas las ex repúblicas soviéticas, pero Occidente también nos oculta información y sigue habiendo un submundo en el que ellos se espían unos a otros y del que no sabemos nada. Entonces, por eso digo que la Guerra Fría no ha terminado, porque a través del espionaje se sigue haciendo esa Guerra Fría y la prueba es pues las personalidades relevantes que han muerto pues recientemente a consecuencia de que las ha matado los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que si voy a Rusia, que iré, porque tengo que ir, es una de mis asignaturas pendientes, pues es muy probable que nada más llegar sea detenida y tenga que sufrir interrogatorio. Si es eso lo que me puede pasar, pero tengo cierta protección, creo que estoy dispuesta a asumirlo. Claro, gente de inteligencia me comenta, bueno, es que tú no sabes lo que puede ser un interrogatorio. Lo dices así como alegremente que eso estás dispuesta a asumirla, pero puedes pasarlo realmente mal en ese interrogatorio, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que tengo que hacer. Yo iré a Rusia y iré a visitar a la tumba de mi padre y de mi abuela, que está enterrada junto a él, su madre, y trataré de buscar a mi familia rusa. Además, un momento del libro dejas claro una cosa que enlaza con la historia de tu padre. Llega un momento en el que, supongo que por sentirte más cercana al que fue tu padre, te interesa muchísimo la cultura rusa, descubres Tolstoy, Pushkin, en fin, autores que son fundamentales en la historia de la humanidad, y ese gusto por la cultura rusa sigue en ti, hablas de que quieres visitar Rusia. Ahora mismo los medios de Rusia cuentan con contagotas y también los occidentales que empieza a haber, bueno, nunca ha dejado de haber la cierta oposición a Putin y gente que en cierta manera está viviendo un poco lo que vive tu padre, es decir, vivo en un país que me gustaría que fuese de otra manera y que no es la historia como me la están contando. Sí, por desgracia es muy poca la gente que piensa así todavía, porque creo que Occidente se está equivocando en la forma de hacer esta guerra. La forma de hacer esta guerra no es hacer bloqueos económicos que sufren todos los ciudadanos rusos, ¿no? Creo que es conseguir cada vez más gente de dentro de Rusia que sean capaces de ver lo que vio mi padre y lo que, como bien dices, se están dando cuenta algunas personas, ¿no? Porque realmente la única forma de derrocar a Putin es desde dentro. El poder que tiene es tal que solo se le puede derrocar desde dentro. Entonces, hacer bloqueos económicos, sinceramente creo, para quedar bien en la foto, porque al fin y al cabo todo el uranio que se compra en España se lo seguimos comprando a Rusia. El gas que está vendiendo Estados Unidos por el bloqueo que se le ha hecho a Rusia es brutal. Entonces, ahí hay un montón de intereses económicos que a veces no somos conscientes. Entonces, creo que la forma no es hacer un bloqueo que ciudadanos que dándoles la verdad y enseñándoles la mentira que están viviendo, que es difícil, lo digo yo aquí, y parece muy fácil de hacer, pero tienen un acceso a la información muy limitado, ¿no? Pero bueno, habría que buscar una forma de que los rusos supieran la mentira que viven, cómo les están engañando, y que porque si seguimos atacando al pueblo ruso en general, de alguna forma eso refuerza a Putin. Sin embargo, si conseguimos que ellos se den cuenta que el que les engaña es Putin, pues será la forma de destruir la mentira que están viviendo. Esto es lo que pienso yo. Quizá es un poco políticamente incorrecto, pero bueno, creo que debería hacerse así. En el libro inevitablemente aparece la KGB, aparece la CIA, pero tanto tú como tu madre sois españolas. Bueno, citas muy levemente en el libro a los servicios secretos españoles, al actual CNI. ¿Qué relación has tenido con ellos, si es que ha existido, y te han hecho saber qué les ha parecido a ellos la publicación de estas memorias? No me han hecho saber nada.
Sí, porque cuentas en un momento que, bueno, que en un momento del libro sí que citas que, bueno, incluso tienes una relación con alguien cercana al CNI que, bueno, te da ciertos consejos de cómo moverte y cómo desentrañar la historia de tu padre. Sí, pero es una persona retirada del CNI, con un contacto con alguien del CNI en activo ahora. Bueno, hay alguno, pero con el CNI como tal, como organización, igual que mi relación con la CIA siempre ha sido extraoficial, no he tenido una conversación oficial con el CNI. Sí, porque además la CIA en el libro también, bueno, es lógico, los servicios de inteligencia se caracterizan por enmarañarlo todo siempre, pero en el libro hay cuentas en momentos que, bueno, no queda muy clara ni quiere reconocer muy bien la CIA, bueno, cómo fue la captación de tu padre en Bogotá, en Colombia. No quieren dejar excesivamente claro cómo fue, que sí que tu padre lo cuenta en las memorias, claro, cuenta su versión en primera persona, que entendemos que es la real. Sin embargo, la CIA ahí en ese relato parece que no quiere reconocer todos los flecos de ese relato. Sí, hay personas, los reclutadores de mi padre no han querido hablar conmigo, sí que pude hablar, tuve una conversación que cuento en el libro muy entrañable con la persona que instruyó a mi padre en el uso de la cámara que él utilizaba, la pluma estilográfica para sacar fotografías, pero es verdad que la CIA no ha querido, las personas que reclutaron a mi padre no han querido hablar conmigo y la CIA no ha tenido una relación oficial conmigo. Oficialmente nunca me ha reconocido nada, ¿no? Siempre ha sido hablando a través de personas de la CIA, pero la respuesta oficial de la CIA siempre ha sido, pues, de alguna forma negarlo todo, ¿no? Entonces es una de mis luchas, ¿no? Porque yo creo que mi padre hizo una gran labor para Occidente. Ellos mismos sí reconocen, por ejemplo, en un documental de la CNN y en cartas que me han hecho llegar a mí extraoficiales, que la documentación que pasaba a mi padre era, pues, la de mayor valor que habían obtenido hasta la fecha, ¿no? Entonces creo que se merece un reconocimiento mayor que el que tiene, ¿no? Yo siempre digo que cuando les escribí la primera carta, aunque me dijeron que no podían decirme nada, que no podían facilitarme ninguna información, ellos al poco tiempo publicaron en la página de la CIA la historia de mi padre, ¿no? Y bueno, fue como un poco, bueno, pues a ver si con esto se queda calladita, ¿no? Pero realmente hay mucho más por hacer, ¿no? Creo que mi padre se merece un reconocimiento mucho mayor que el que la CIA le ha hecho hasta ahora. Pues Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí en Periodista Digital. Animar a nuestros seguidores a que lean el libro, que bueno, está escrito con el mejor material que puede haber, que es la historia real.